Imaginemos una iglesia en la que la mayoría de los obispos ya no profesan la fe católica plena. Esto fue lo que ocurrió en el siglo IV, cuando se extendió la herejía que negaba la divinidad de Cristo. San Jerónimo lo resumió con una frase que ha permanecido famosa. El mundo entero gimió al darse cuenta de que se había vuelto arriano. Todo parecía perdido. Sin embargo, la fe se salvó. No por la cantidad, no por la mayoría, sino por un puñado de hombres que se negaron a guardar silencio. Al final de este video, comprenderás por qué esa historia de hace 1600 años vuelve a nosotros hoy y qué nos enseña sobre lo que está sucediendo ahora. Empecemos por la historia, porque la historia es clave aquí. En el siglo IV, un sacerdote de Alejandría, Arrio, comenzó a enseñar que el Hijo no era Dios como el Padre. El error parecía una sutileza. En realidad, atacaba la esencia misma de la fe. Si Cristo no es Dios, toda salvación se desmorona. Sin embargo, la idea se extendió como la pólvora. En pocas décadas, gran parte del episcopado lo adoptó o lo toleró en aras de una vida tranquila. Concilios enteros lo aprobaron. Los emperadores lo apoyaron. Quienes se resistieron fueron aislados, exiliados y tratados como fanáticos. El más famoso de ellos fue el obispo de Alejandría, Atanasio, quien fue exiliado 5 veces por su lealtad. De ahí surgió un dicho que ha perdurado a través de los siglos: Atanasio contra el mundo. Un hombre, o casi, contra toda una jerarquía que se había extraviado. Durante años, Atanasio fue calumniado, depuesto y obligado a huir al desierto entre los monjes. Se le acusaba de ser el problema, el inflexible, el que sembraba la división. Las mismas acusaciones que, casualmente, aún se escuchan hoy. Sin embargo, no se dio ni un ápice y, sobre todo, nunca se marchó. Continuó repitiendo una sola cosa: que Cristo es Dios, como la Iglesia siempre había creído. Nada más que la fe de todos los tiempos. ¿Y cómo terminó? Terminó con el triunfo de la verdad. No de inmediato, no sin sufrimiento, pero triunfó. La fe definida en Nicea en el año 325 se confirmó y el arrianismo desapareció. Tengan presente esta lección, pues es la clave de todo. La fe no se conservó gracias a la mayoría, sino gracias a un remanente fiel que permaneció dentro de la Iglesia, sin abandonarla jamás. Volvamos ahora al presente, porque esa dinámica, ese descanso que perdura mientras muchos guardan silencio, se repite. Y lo oímos en un coro de voces cada vez mayor. Escuchémoslos, uno por uno, con sus palabras exactas. El primero es el del cardenal Raymond Burke, uno de los canonistas más autorizados de la Iglesia. Tras un reciente consistorio organizado mediante el llamado método sinodal, Burke no se anduvo con rodeos. Dijo: debemos insistir en que se acabe con todo este asunto de la sinodalidad. Y añadió una razón que pesa como una losa. Está en juego la vida misma de la Iglesia y la salvación de las almas. Entonces dio en el clavo. No existe una definición de sinodalidad, ni tampoco una historia de la misma en la Iglesia. Estas son palabras de un cardenal, no de un blog. La segunda voz es la de Monseñor Athanasius Schneider. Y aquí hay un detalle que casi te arranca una sonrisa. Lleva el nombre de Atanasio, el defensor de la fe. Ante las excomuniones que actualmente azotan a los tradicionalistas, Schneider advirtió enérgicamente que sería un enorme error de rigidez, un gesto que pasará a la historia. Fue más allá.
Reprimir de esta manera no es en absoluto sinodal, y esas consagraciones no son en modo alguno cismáticas, porque quienes las realizan profesan la fe católica. No es un rebelde, ojo, es un obispo que pide misericordia a la Iglesia en lugar de una severidad unilateral. Justo lo que debe hacer un pastor. La tercera voz proviene de África. Es la del cardenal Robert Sarah, un hombre de oración y silencio, sin duda no un agitador. En su nuevo libro, 2050, Sarah utiliza un lenguaje duro. Califica la ideología de género y el extremismo islámico de bestias apocalípticas. Según él, se trata de bestias que buscan destruir la familia, la humanidad y la imagen misma de Dios en el hombre. Y denuncia un paganismo que incluso ha resurgido dentro de la Iglesia. No se trata de ídolos de piedra, se trata de algo más sutil, la pérdida del sentido de lo sagrado, la incomodidad con la verdad, la liturgia reducida a espectáculo. Y la suya no es la voz de un joven engreído, es la de un anciano de oración, que ha sufrido persecución en su país y conoce el precio de la fe. Cuando habla, hay que escuchar. He aquí, pues, el coro, con sus tres voces al unísono. Burke sobre la sinodalidad, Schneider sobre las excomuniones, Sarah sobre el paganismo. Tres hombres, tres continentes, una alarma. Y no son los únicos. Otros cardenales y obispos expresan ideas similares, aunque con distintos matices. No se trata de un capricho aislado, sino de una preocupación que surge desde abajo y se extiende por toda la Iglesia. Y aquí surge el paralelismo con Atanasio, porque incluso entonces no eran muchos, eran pocos, aislados, dados por muertos. Sin embargo, tenían razón, y la historia lo ha demostrado. Como bien sabemos, la historia nunca se repite exactamente igual, pero a menudo rima, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Serán estos los Atanasio de nuestro tiempo? Pero cuidado, porque aquí debemos ser muy precisos, para no caer en el error contrario. No estamos diciendo que el Papa sea como los herejes de su tiempo. No decimos esto, ni lo diremos jamás. El Papa es el Papa, y cualquiera que lo convierta en enemigo está tan equivocado como quienes guardan silencio por conveniencia. La cuestión es diferente y más profunda. Es la misma dinámica de siempre. Cuando avanza una corriente confusa, la fe se mantiene gracias a quienes tienen el valor de alzar la voz. Y, al igual que Atanasio, estos hombres hablan desde dentro. Ninguno abandonó la Iglesia, ninguno negó al pontífice, ninguno se proclamó iglesia aparte. Quienes, desilusionados, se separan y forman su propia iglesia, no imitan a Atanasio, lo traicionan. Porque Atanasio luchó por la unidad, no contra ella. La fe no se salva contando cabezas. Se salva cuando alguien, incluso una minoría, tiene el valor de decir la verdad con caridad, permaneciendo fiel y manteniéndose dentro de sí mismo. Y esto no debería causarnos ansiedad, sino esperanza, porque si el coro de estos obispos crece, significa que el Espíritu no ha dejado de inspirar a pastores valientes. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.